Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. Destino es cuando una fuerza irresistible tropieza con el objeto inmóvil que eres tú. Soy Ana María Lomelí. Gracias por acompañarnos en este podcast de Círculo Editorial Azteca. Hoy tengo el gusto de charlar con Marco Antonio Molina, experto en literatura iberoamericana, profesor de la UAM Xochimilco, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y becario del Colmex. Muchísimas gracias, maestro Marco Antonio, por acompañarnos en este episodio de Círculo de Letras para hablar de Guillermo Cabrera Infante, un grande de la literatura universal. Muchas gracias, Ana María. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo poder participar en este tipo de proyectos. Gracias. Maestro, ¿por qué leer a este gran escritor? ¿Por qué leerlo? Un escritor cubano nacido en 1929, él murió en Londres, y esta travesía de dónde nace y dónde muere tiene que ver mucho con sus escrituras. Platícanos por qué hay que leerlo. Muy bien. Guillermo Cabrera Infante es un autor cubano fundamental en la historia de la literatura cubana. Hay que aclarar algo. En el caso particular de Cuba, los autores que se leen adentro de la isla no siempre son los mismos que se leen afuera. El caso de Guillermo Cabrera Infante es justo este. No nada más por su actividad literaria, sino también por su actividad política, que, bueno, en este caso no se pueden separar. Entonces, este autor tiene obras fundamentales que cuando uno está en la facultad, por ejemplo, estudiando letras, pues son indispensables para su lectura. La novela de Tres Tristes Tigres es una novela que siempre se ve cuando hay que ver lo que es la novela latinoamericana del siglo XX. Ahora, también, y parte de esto es lo que me preguntas, ¿por qué termina Cabrera Infante? Nace en Cuba, empieza a escribir en Cuba y termina muriendo en el exilio, justo porque cuando él empieza a escribir, él tiene una actitud, le toca vivir la Revolución Cubana ya cuando él es un joven, ya tiene una formación literaria como persona también, y entonces él se integra al gobierno que surge con la Revolución, pero su actitud crítica hace que se vayan alejando, que haya rompimientos, y llegan a un punto en el que él tiene que salir exiliado. Y una vez que sale exiliado ya es muy difícil regresar. Regresa en algún momento porque muere su madre y consigue el permiso, pero ya no es una experiencia muy, muy agradable para él, y por eso es que al final va a Londres y ya no regresa nunca más a Cuba. Por eso es que en sus letras se habla de alguna manera o reflejan esta travesía en su vida. No literalmente de salir de Cuba, nacer en Cuba y morir en Londres, sino los significados, ¿no? Lo que él pierde y lo que muere de él al dejar Cuba. Y bueno, además, pues comentaremos brevemente que él pues fue encarcelado por el régimen de Batista y siempre lo recordó de alguna manera, ¿no? En esta balada de Plomo y Hierro, y pues ganó además un premio especial, pero siempre él luchando por ser, y había una opresión terrible en un trayecto importante de su vida como escritor. Sí, porque un problema con la vida de Cabrera Infante es que antes del triunfo de la revolución ya era de alguna manera un disidente. Entonces, cuando triunfa la revolución y él se integra, parece que por fin ha encontrado un lugar en este nuevo espacio, pero el cambio que va dando la revolución cubana hacia el socialismo hace que en ese momento él empiece a hacer críticas que al gobierno no necesariamente le gustan, y justo es a partir de un discurso que da Fidel Castro que tiene que ver mucho con la posición, el papel del intelectual en la revolución, donde ya ese rompimiento es claro y donde ya se ve que no va a ser fácil reconciliar sus puntos de vista. Y bueno, también podemos platicar pues fue fundador de la Cinemateca de Cuba y tras la Revolución Cubana fue nombrado director del Consejo Nacional de Cultura Ejecutivo del Instituto del Cine, subdirector del diario Revolución, actual Granma.
responsable de su suplemento literario Lunes de Revolución, mismo que fue cancelado en los 60, en 1961, al defender un documental dirigido por su hermano. Y pues ahí Fidel Castro argumentó para censurarlo que Lunes de Revolución fue lo que quieran dentro de la revolución. Sin la revolución, nada, ¿no? Exactamente, lo que acabas de citar es ese famoso discurso de Fidel Castro. Y para contextualizar, porque esto sirve para entender cuál fue el problema con el documental de su hermano. Había esta revista que tú mencionas, tenía su versión televisada. Se pasaba, me parece que era los lunes, se llamaba así, los lunes de Revolución. Uh-huh. Y entonces era un programa que se transmitía en las noches en la televisión cubana y en algún momento es cuando se transmite el documental. En realidad el documental no tiene ningún problema, no tiene nada de malo. Incluso si les interesa verlo, está en YouTube, lo pueden buscar y lo van a encontrar y lo pueden ver completito. Y al final se van a quedar con la sensación de que pues no era como para haber censurado nada, ¿no? Pero hay que entender cuál es el contexto. Este documental en realidad solo trataba de jóvenes habaneros divirtiéndose en lugares de baile, ni siquiera es que fueran lugares sórdidos o inconvenientes, no, era simplemente mostrar a los jóvenes en las noches cómo se divertían bailando, simplemente eso. Pero, ¿qué es lo que pudo haber molestado al régimen y a Fidel Castro? En este caso, que se estaba en ese momento tratando de construir una imagen de lo que debía ser el hombre, el ser humano en la Revolución Cubana. Se estaba pensando en un hombre nuevo, y así se le llamaba, el hombre nuevo. Entonces tenía que regirse por una ética, digamos, rigurosa. Y en esa construcción del hombre nuevo no había espacio, digámoslo así, para frivolidades. Y entonces este documental es un poco lo que está mostrando, como una vida muy despreocupada de parte de los jóvenes. No sé si llamarlo frívolo, pero así es como se pudo haber visto. Y eso es entonces lo que no les gusta de la imagen que se está dando y por eso es que deciden censurarlo. Y obviamente, en este caso, Cabrera Infante decide tomar posición y se pone del lado de su hermano y no está de acuerdo entonces con la censura. Hay tanto que decir de este hombre, un genio en todo el sentido de la palabra. Porque, pues bueno, sus escrituras, sus letras, sus libros tienen erotismo, tienen nostalgia, es divertido, hizo guiones en el cine para Hollywood y la verdad es que tiene una capacidad para viajar entre un género y otro, ¿no? Entre el cuento, la prosa, la manera de narrar las cosas. Es como mágico viajar a través de sus libros. Me parece que es una de las razones por las que vale la pena leerlo, maestro. Háblanos de este cuento, si pudiéramos centrarlo. Este cuento que me tiene con la respiración contenida. Abril es el mes más cruel. Este cuento pertenece a un libro que él publica en 1960. Si contextualizamos, acaba de ganar la Revolución Cubana. O sea, es un año antes que acaba de triunfar la Revolución. Pero en la vida de Cabrera Infante significa también, y esto es interesante, yo no quiero meterme mucho por ahí porque siempre es muy arriesgado, pero estos cuentos que se publican en el libro están escritos entre más o menos el 58 y el 60 cuando se publica, ¿sí? Para la vida de Cabrera Infante implica un rompimiento de una relación sentimental. Entonces, él está en ese momento en una transición entre un matrimonio anterior con 2 hijas y una nueva relación. Yo no sé qué tanto, no me atrevería a decir, por supuesto, que esto, porque además no es así. La literatura no es un reflejo tal cual de lo que pasa en la vida del escritor, ni siquiera de lo que pasa en el mundo exterior. Pero obviamente siempre hay una relación entre lo que un autor está escribiendo, está contando, lo que le preocupa en ese momento, con lo que está viviendo. Entonces, bueno, el cuento, ahorita lo vamos a leer, es un cuento muy impresionante, como dices tú, sí es para que te quedes al final con el aliento así, porque es un final que no... No los cuentes, maestro, no los vayas a contar, porque ya te estoy viendo que ahí vas. No, como dicen los jóvenes, sin spoilers. Está bien. Simplemente,
Es un final que no nos esperamos. Creo que a todos nos sorprende siempre ese final. Seguiremos hablando de este gran autor, Guillermo Cabrera Infante, pero leamos el cuento. No supo si lo despertó la claridad que entraba por la ventana, o el calor, o ambas cosas. O todavía el ruido que hacía ella en la cocina preparando el desayuno. La oyó freír huevos primero, y luego le llegó el olor de la manteca hirviente. Se estiró en la cama y sintió la tibieza de las sábanas escurrirse bajo su cuerpo, y un amable dolor le corrió de la espalda a la nuca. En ese momento, ella entró en el cuarto y le chocó verla con el delantal por encima de los shorts. La lámpara que estaba en la mesita de noche ya no estaba ahí y puso los platos y las tazas en ella. Entonces advirtió que estaba despierto. ¿Qué hace el dormilón?, preguntó ella bromeando. En un bostezo, él dijo: «Buenos días. ¿Cómo te sientes?». Iba a decir muy bien. Luego pensó que no era exactamente muy bien y reconsideró y dijo: «Admirablemente». No mentía. Nunca se había sentido mejor, pero se dio cuenta que las palabras siempre traicionan. «Vaya», dijo ella. Desayunaron. Cuando ella terminó de fregar la loza, vino al cuarto y le propuso que se fueran a bañar. «Hace un día precioso», dijo. «Lo he visto por la ventana», dijo él. ¿Visto? Bueno, sentido, oído. Se levantó y se lavó y se puso su truza. Encima se echó la bata de felpa y salieron para la playa. «Espera», dijo él a medio camino. «Me olvidé de la llave». Ella sacó del bolsillo la llave y se la mostró. Él sonrió. «Nunca se te olvida nada». «Sí», dijo ella, y lo besó en la boca. «Hoy se me había olvidado besarte, es decir, despierto». Sintió el aire del mar en las piernas y en la cara, y aspiró hondo. «Esto es vida», dijo. Ella se había quitado las sandalias y enterraba los dedos en la arena al caminar. Lo miró y sonrió. «¿Tú crees?», dijo. «¿Tú no crees?», preguntó él a su vez. «Oh, sí, sin duda. Nunca me he sentido mejor». «Ni yo, nunca en la vida», dijo él. Se bañaron. Ella nadaba muy bien, con unas brazadas largas de profesional. Al rato, él regresó a la playa y se tumbó en la arena. Sintió que el sol secaba el agua y los cristales de sal se clavaban en sus poros, y pudo precisar dónde se estaba quemando más, dónde se formaría una ampolla. Le gustaba quemarse al sol, estarse quieto, pegar la cara a la arena y sentir el aire que formaba y destruía las nímeas dunas, y le metía los finos granitos en la nariz, en los ojos, en la boca y en los oídos. Parecía un remoto desierto, inmenso y misterioso y hostil. Dormitó. Cuando despertó, ella se peinaba a su lado. ¿Volvemos?, preguntó. «Cuando quieras». Ella preparó el almuerzo y comieron sin hablar. Se había quemado leve en un brazo, y él caminó hacia la botica que estaba a 3 cuadras y trajo picrato. Ahora estaban en el portal y hasta ellos llegó el fresco y a veces rudo aire del mar que se levanta por la tarde en abril. La miró. Vio sus tobillos delicados y bien dibujados, sus rodillas tersas y sus muslos torneados sin violencia. Estaba tirada en la silla de extensión, relajada. Y en sus labios, gruesos, había una tentativa de sonrisa. «¿Cómo te sientes?», le preguntó.
Ella abrió sus ojos y los entrecerró ante la claridad. Sus pestañas eran largas y curvas. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Pero dime, ¿ya se ha ido todo? Sí, dijo ella. ¿Y no hay molestia? En absoluto. Te juro que nunca me he sentido mejor. Me alegro. ¿Por qué? Porque me fastidiaría sentirme tan bien y que tú no te sintieras tan bien. Pero sí me siento bien. Me alegro. De veras, créeme, por favor. Te creo. Se quedaron en silencio y luego ella habló. ¿Damos un paseo por el acantilado? ¿Quieres? ¿Cómo no? ¿Cuándo? Cuando tú digas. No, di tú. Bueno, ¿dentro de una hora? En una hora habían llegado a los farallones y ella le preguntó, mirando a la playa, hacia el dibujo de espuma de las olas hasta las cabañas. ¿Qué altura crees tú que habrá de aquí a abajo? Unos 50 metros, tal vez 75. 100, ¿no? No creo. Ella se sentó en una roca, de perfil al mar, con sus piernas recortadas contra el azul del mar y del cielo. ¿Ya tú me retrataste así?, preguntó ella. Sí. Prométeme que no retratarás a otra mujer aquí así. Él se molestó. Las cosas que se te ocurren. Estamos en luna de miel, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo en otra mujer ahora? No digo ahora, más tarde, cuando te hayas cansado de mí, cuando nos hayamos divorciado. Él la levantó y la besó en los labios con fuerza. Eres boba. Ella se abrazó a su pecho. ¿No nos divorciaremos nunca? Nunca. ¿Me querrás siempre? Siempre. Se besaron. Casi enseguida oyeron que alguien llamaba. Es a ti. No sé quién pueda ser. Vieron venir a un viejo por detrás de las cañas del espartillo. Ah, es el encargado. Los saludó. ¿Ustedes se van mañana? Sí, por la mañana temprano. Bueno, entonces quiero que me liquide ahora. ¿Puede ser? Él la miró a ella. Ve tú con él. Yo quiero quedarme aquí otro rato más. ¿Por qué no vienes tú también? No, dijo ella. Quiero ver la puesta del sol. No quiero interrumpir, pero es que quiero ver si voy a casa de mi hija a ver el programa de boxeo en la televisión. Usted sabe, ella vive en la carretera. Ve con él, dijo ella. Está bien, dijo él y echó a andar detrás del viejo. ¿Tú sabes dónde está el dinero? Sí, respondió él volviéndose. Ven a buscarme luego. ¿Quieres? Está bien, pero en cuanto oscurezca bajamos. Recuerda. Está bien, dijo. Dame un beso antes de irte. Lo hizo. Ella lo besó fuerte, con dolor. Él la sintió tensa, afilada por dentro. Antes de perderse tras la marea del espartillo, la saludó con la mano. En el aire le llegó su voz que decía, te quiero. O tal vez preguntaba, ¿me quieres? Estuvo mirando al sol como bajaba. Era un círculo lleno de fuego al que el horizonte convertía en 3/4 de círculo. En medio círculo, en nada. Aunque quedara un borboteo rojo por donde desapareció. Luego el cielo se fue haciendo violeta, morado, y el negro de la noche comenzó a borrar los restos del crepúsculo. ¿Habrá luna esta noche?, se preguntó ella en voz alta. Miró abajo y vio un hoyo negro. Y luego miró más abajo, la costra de la espuma blanca, visible todavía. Se movió en su asiento y dejó los pies hacia afuera, colgando en el vacío. Luego afincó las manos en la roca y suspendió el cuerpo, y sin el menor ruido, se dejó caer al pozo negro y profundo que era la playa, exactamente 82 metros más abajo.
maestro, hasta ganas de abrazarte me dieron. De veras, qué bueno que estamos juntos después de esta lectura, porque sí me llenó de una profunda tristeza. No sé cómo se sintieron las y los amigos que amablemente nos acompañan. Pero, ¿qué me dices tú después de haber escuchado este cuento? Lo que hace rato comentábamos, creo que siempre, no importa cuántas veces lo hayamos leído, siempre es impresionante el final, ¿no? Y además es un final muy enigmático. No sé qué te pareció, pero me parece que justo uno no se lo espera porque aparentemente, y ahorita voy a decir por qué aparentemente, hay pocas pistas. No sabemos qué pasaba en la cabeza de la mujer, pero ahorita vamos a revisar esa parte. Lo que sí creo es que vemos cómo ese final de alguna manera se va anunciando, pero no nos damos cuenta hasta que podemos hacer una segunda, tercera lectura y vemos los indicios que el autor nos dio. Pero sobre esos indicios quiero que vayamos comentando. Si tú me permites, voy a regresar un poco en la lectura para ver esas pistas. Lo que tenemos es dos personajes, es una pareja que está en su luna de miel, tiene una conversación muy sencilla, que es parte del estilo de Cabrera Infante y de otros autores con los que podemos relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, se menciona a Hemingway, que es como un modelo así muy claro, pero también a mí me hace pensar mucho en Raymond Carver, ¿sí? O sea, un estilo muy sencillo, donde las cosas están sucediendo no tanto en las acciones, porque hay cuentos que uno lee de estos autores que uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿O qué pasó? No sé qué pasó. Las cosas están sucediendo no afuera, sino adentro de los personajes. Y apenas eso es lo que alcanzamos a ver. Fíjate que esto que mencionas del contexto de que es una pareja que estaba de luna de miel en un lugar paradisíaco es muy importante. Pero como él va abordando con esta prosa poco a poco, ¿no? Un poco sensual en algunos momentos, nostálgica en otras, y digo, preocupante en otras, porque ¿cómo puede tener dudas una mujer en plena luna de miel y decirle, oye, no vayas a retratar nunca a nadie en estas playas? Cuando pues en la luna de miel piensas que eres la única, ¿no? Entonces, ahí sí yo ya estaba diciendo, ay, ¿qué está pasando aquí? Fíjate que, reflexionando un poco qué es lo padre después de las lecturas, habla de ese miedo a las pérdidas también. Él tuvo tantas pérdidas, ¿no? Él soñó siempre con regresar a su amada Cuba, aunque estaba clarísimo que esto no sucedería, ¿no? Que creo que llega un momento en donde no puedes aceptar nada y prefieres dejar las cosas como están. Nada más que el final, ¿no? Yo me imaginé tantos besos, tantos abrazos, tantas pérdidas en el horizonte. Nunca que ella decidiera pues dejar su vida antes de atreverse a perderlo. Sí, exactamente. Y en ese sentido, tal vez podría ser, como tú bien dices, premonitorio el cuento de lo que podrá ser después la situación del autor, ¿no? Porque todavía no sale al exilio, pero parece como si ya eso que llamas tú las pérdidas, como si ya algunas ya las ha vivido y otras parece que ya las puede vislumbrar, ¿no? Sí. Digo, era muy claro su destino. Al ser un disidente antes de la revolución, en la revolución, con Castro encima, con Batista. Y ¿sabes qué? Bueno, y luego cuando sale, él tampoco ser aceptado en España, ¿no? También ahí sufrió discriminación él y su familia. Y bueno, yo creo que vale la pena mencionar que pues él ganó el premio Cervantes, ¿no? El mayor reconocimiento para las letras en castellano y pues era un acto de justicia. A mí me parece que hubiera ganado este premio, el premio Cervantes, porque pues después de tanto sufrimiento y lo único que él quería era escribir y manifestar, ¿no? Él fue periodista, en fin, un genio. Por eso decíamos al principio que es de los hombres, que es de la literatura que vale la pena adoptar. Sí, exactamente. Y además aquí, justo otra vez, regresamos a lo que comentábamos antes de la lectura del cuento. Lo que tenemos es un autor que está perseguido de alguna manera por su actividad literaria, pero sobre todo por su postura política. Porque en este caso es Franco el que no quiere aceptarlo en España y por eso termina yéndose a Londres, porque es durante la dictadura de Franco que no encuentra ese acomodo. Y como dices,
después, como un acto de justicia, es que se le da el premio Cervantes, que es como, para nosotros en lengua española, es como el premio Nobel, ¿no? Del castellano. Oye, maestro, pero háblanos de estas pistas que decía, ¿no? Me intrigó mucho esta palabra que utilizaste sobre el texto que leímos ahorita. Muy bien, mira, yo creo que primero hay que pensar en estas preguntas. Uno, si esta mujer ya tenía planeado matarse o de repente se le ocurrió. ¿Tú crees? Yo creo que justo el autor está jugando con nosotros, nos da algunas pistas y te voy a leer estas partes. ¿Por qué lo dices? Y vamos a ver qué te parece a ti, ¿no? Bueno, en los diálogos están, pero de manera muy sutil me parece a mí. Y, ojo, no quiere decir que son pistas así definitivas que uno diga, claro, ahí lo está anunciando. No, pero nos lo hace sospechar. Si somos lectores muy cuidadosos, eso es lo que nos va a hacer sospechar. Dice el narrador, no mentía, nunca se había sentido mejor, pero se dio cuenta que las palabras siempre traicionan. Porque ella le pregunta, ¿cómo te sientes? Y él dice, admirablemente. Y ella le contesta, vaya, dijo ella. Ese vaya, ¿qué intención tiene? ¿Es un vaya de, qué bien? ¿O es un vaya de, mira, qué bien Bueno, ¿por qué? Porque ahí va. Más adelante, él le pregunta, ¿nunca se te olvida nada? Le pregunta a él. Sí, dijo ella y lo besó en la boca. Así que preciosura, ¿no? Besarte despierto, eso no se me va a olvidar nunca en la vida. Oye, pero él nos lleva a un lado y luego nos acaba azotando en otro, es increíble. Yo cuando lo leí la primera vez y terminamos dije, ¿qué parte no entendí? Y regresé, porque es increíble, aunque vamos viajando de una y de otra. Estas cosas que nos comentan, esto de cómo te sientes, ¿no? Admirablemente, fíjate, primero nos dice que las palabras pues son importantes, ¿no? Entonces, muy cuidadoso, no quiso ni ser eufórico, a pesar de sentirse eufórico, porque sí lo sentía yo contentón. Ajá. ¿No? Tú contestas admirablemente, yo pensé, bueno, pues como si estuviera viendo un desfile o a qué se refiere, ¿no? Exactamente. Justo a eso quiero llegar, porque tú lo estás notando muy bien. Obviamente hay una sensibilidad ahí cuando tú puedes percibir eso. Y además como mujer lo puedes decir, oye, si yo estamos en la luna de miel y le pregunto a alguien cómo te sientes y me dice admirablemente, o sea... traducción, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, el personaje femenino en este caso no sabemos mucho de él y por eso es que al final nos intriga tanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se mató? Está en su luna de miel. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿No? Creo que hay un diálogo que es clave y es un poco a la mitad del cuento. Él le pregunta, ¿cómo te sientes?, le preguntó. Ella abrió sus ojos y los entrecerró ante la claridad. Sus pestañas eran largas y curvas. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, pero dime, ¿ya se ha ido todo? Aquí ya no sabemos de qué están hablando. Esto está implícito, ellos lo saben, pero nosotros como lectores no nos enteramos, pero creo que aquí hay una clave. Sí, dijo ella. ¿Y no hay molestia? En absoluto, te juro que nunca me he sentido mejor. Me alegro, contesta él. ¿Por qué? Porque me fastidiaría sentirme tan bien y que no te sintieras tan bien tú. O sea, me alegro porque así yo me siento bien, no porque tú te sientas bien, ¿sí? ¿Cuál es el punto aquí? Algo pasa, ¿no? Sobre todo en la cabeza de ella. El problema es que él no tiene la menor idea de qué está pasando en la cabeza de ella. ¿Qué es la cabeza del escritor? No necesariamente. Ahí es donde no estoy tan seguro. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué lo dices? Porque lo que vemos es, el narrador tiene el punto de vista del personaje masculino. Uh-huh. O sea, lo que él piensa, lo que él ve, eso es lo que estamos viendo por medio del narrador. Lo que sabemos de ella a partir de lo que dice el narrador y el personaje, todo es superficial. Él la ve llegar y no le gusta que llegue con el delantal un poco más largo que el short, ¿sí? Eso es lo que él ve. Y después, cuando está viendo sus tobillos, sus piernas, eso es lo que él ve. Pero este diálogo, que a mí me parece muy importante, ahí el personaje masculino tiene la oportunidad de escarbar un poco más. Oye, pero a ver, o sea, ¿qué te pasa? Bueno, qué bueno por ti, no por mí, ¿sí? Creo que ahí es donde está el problema. Y entonces, al final nosotros, igual que el narrador, igual que este personaje, no entendimos qué fue lo que pasó, pero las pistas ahí estaban, porque
cuando llegan a buscarlos y ella le dice, no, vete tú, yo aquí me quedo a ver el atardecer, al final le contesta, bueno, ven a buscarme luego. Ojo, no es ven por mí, no es bien para que me acompañes de regreso, es ven a buscarme luego. A buscarme porque no sabemos dónde va a estar, ¿sí? El personaje femenino me parece que aquí ya desde el diálogo donde él le pregunta ¿cómo te sientes? Y ella dice que, bueno, que se siente bien, pero solo quiere decirle que se siente bien. O sea, creo que desde ahí, porque hacen inmediatamente que ella propone ir a caminar. Entonces, creo que ahí es donde está la clave. Y me parece que al final el personaje masculino no quiso ver las pistas que el autor está poniendo y por eso nosotros nos quedamos con la duda de qué fue lo que tenía ella, qué fue esa cosa que él le dice ya se fue y ella dice sí, ya se fue, no te preocupes, y que posiblemente la llevó al suicidio. Creo que esa parte es muy importante y nunca la vamos a saber. Ay, bueno, pues querido maestro, gracias por acompañarnos, Marco Antonio Molina. Ahora sí te voy a abrazar, porque pues de eso se trata, ¿no? La literatura, lo que leemos, provoca sensaciones, sentimientos, pensamientos, acciones. Por lo pronto me voy con la posibilidad de leer, ¿no? De escucharnos y de reencontrarnos a través de las letras. Muchísimas gracias por tu compañía. No, muchas gracias a ustedes, a ti y a ustedes, a tu equipo, que es un gran equipo, por la invitación. Y gracias por habernos acompañado. Soy Ana María Lomelí. Hasta la próxima. Círculo Editorial Azteca presentó